día. El día de hoy pues vengo a platicarles un poco el tema de transformación digital. Mi nombre es René Pons. Para el que no me conoce o el que no sabe quién soy o qué hago aquí, actualmente soy fundador de una startup que se llama Pipap Manager, que precisamente se dedica al tema de transformar un proceso digital de la manufactura o de la industria, que es el proceso de aprobación de partes en la manufactura, transformarlo y digitalizarlo para hacerlo mucho más eficiente, reducir tiempo, reducir trabajo y, por supuesto, reducir costos, ¿no? Tengo la fortuna, ¿no?, de que con ese emprendimiento, con ese startup, haber sido acelerado en Techstars, como la primera startup mexicana en ser acelerada en un programa de Techstars a nivel mundial. Y bueno, dentro de mi experiencia, no solo como en la parte de transformación digital o de procesos, bueno, también tengo algo de experiencia en temas de design thinking, lean startup. He estado en varios programas de aceleración con diferentes emprendimientos y una de mis tareas principales, yo soy de la ciudad de Chihuahua, es precisamente estar estuve a cargo de lo que fue el clúster de tecnologías de información del Estado, en el cual precisamente lo que hacíamos era tomar todas esas empresas de desarrollo tecnológico que están enfocadas al tema de transformación digital para buscarlas crecer, ¿no? Entonces, eso es un poco quién soy y por qué estoy aquí, qué hago aquí, ¿no? Hablando de eso. Pero vamos a entrar directo al tema. Estoy para después de este taller, cualquiera que me quiera contactar a través de la plataforma, bienvenido. Mis redes sociales también son @RenéPons y con gusto puedo responderles cualquier pregunta acerca de este pequeño workshop o esta pequeña charla, ¿no? Primero, ¿qué es transformación digital? Yo creo que uno de los primeros retos que tenemos, o que cuando hablamos de transformación digital, es la definición. Y hay muchas, yo lo pongo ejemplo como el tema de innovación, ¿no? Que todo el mundo tiene su propia definición. La transformación digital también, ¿no? Hay muchos autores que dicen que es una cosa, que es otra. Y bueno, yo me voy directo a la definición, pero antes lo que quisiera mostrarles es esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de transformación digital, siempre nos vamos hacia la parte de la industria, porque es normalmente donde se ha adoptado esa transformación digital, y pensamos en esto, ¿no? Pensamos en robots, pensamos en cosas automatizadas, pensamos en cosas que hacen las cosas por el hombre, y realmente, aunque es parte de la transformación, realmente no es como tal la transformación digital. Y ese es un concepto que tenemos incorrecto, ¿no? O que tenemos erróneo durante la concepción de este concepto, ¿no? El tema de transformación digital viene, por supuesto, desde la industria de manufactura. Es algo que entró de moda precisamente a través del concepto de industria 4.0, en el cual venían todas estas herramientas o estos pilares de la industria 4.0, y los fuimos llevando a esos mismos pilares a los procesos administrativos o a los procesos de negocio, ¿no? Tradicionalmente, estos procesos estaban enfocados solamente al piso de producción, y bueno, de ahí es como empezamos a hablar ya de este tema de transformación digital, ¿no? Si nos vamos al tema del concepto tal cual como lo podemos encontrar en línea o en Internet, bueno, es la integración de la tecnología en todas las áreas de la empresa. Hablamos ahorita de que la industria 4.0 no solamente se iba enfocado al tema manufactura o al tema piso de producción. Ahora estamos hablando de todos los procesos que están en una empresa, cambiando en la forma en la que opera y generando valor a los clientes y a los usuarios, ¿no? Aquí eso es bien importante. Si transformamos digitalmente lo que ya hacíamos, o simplemente voy a cambiar la palabra, digitalizamos lo que ya hacíamos, también nos llevamos los vicios y también nos llevamos los errores y también nos llevamos las cosas que tradicionalmente estaban mal. Por eso es importante que debe de cambiar la forma para lograr dar valor a quien obtiene un resultado final del proceso o a quien es parte del proceso. Esa es la diferencia entre clientes y usuarios, ¿no? El cliente es el que tiene un resultado del proceso del negocio y el usuario es el que está dentro del proceso de negocio, ¿no? Entonces, y por supuesto, algo que es fundamental es el cambio cultural. Se, se necesita un cambio de cultura para no poder permanecer haciendo, como decía, llevando esos vicios, llevando esos errores y desafiar el status quo, ¿no? Y que puedan experimentar y que nos sintamos cómodos al fracaso. Yo creo que para mí esta definición es importante porque una parte de los procesos de transformación digital es la prueba y error.
o es la experimentación. Entonces, y es algo que en las grandes empresas o en ninguna empresa estamos listos para hacerlo, ¿no? Y que esa prueba genere fracasos y que tengas que volver a empezar, tampoco estamos listos para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es tan relevante y yo creo y la mayoría de las cosas que le voy a hablar yo están enfocadas a ese cambio cultural, no tanto a herramientas, sí voy a hablar un poco de herramientas y voy a hablar muy específicamente para negocios, pequeños negocios, pymes, incluso para todos, de un proceso muy específico que es el tema de relacionamiento con clientes, pero creo que la parte cultura es la más importante, ¿no? Lo que está pasando y lo que nos pasó en el año pasado es que las cosas no es que estén cambiando, ¿no? Ya cambiaron, ¿no? Ya cambiaron y ya tenemos que poner atención a este tema en todos los negocios, en todas las empresas, de lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, existe primero un problema donde nuestros procesos requieren demasiadas herramientas o demasiadas tareas, demasiados pasos para lograr. El segundo es que no solo teníamos ya una responsabilidad dentro de nuestro proceso de negocio, dentro de nuestro negocio, dentro de nuestro empleo, sino que tenemos responsabilidades adicionales. Entonces, el tema de volvernos multitasking o multi-skills es cada vez más relevante y más importante. Algo que pasa mucho en las empresas es el tema de datos aislados, como la información que tienes de clientes, de procesos, de producción, de inventarios, de satisfacción de los clientes, incluso son silos aislados, ¿no? Y esos silos aislados no solo vienen por la forma en la que tú mantienes tus datos, que los puedes tener en una hoja de papel, en un Excel o en un sistema, sino en cómo estos están separados y no interactúan y no te permiten tomar decisiones. Eh, y eso también pasa, ¿por qué? Porque también las organizaciones como se gestaron inicialmente, eran para ser separadas, ¿no? Y para solamente tomar decisiones las cabezas de esas organizaciones y no tomar decisiones mucho más ágiles y mucho más rápidas, ¿no? Y esas áreas y equipos divididos también hacen que sea complicado dar los primeros pasos, ¿no? Y yo creo que es importante entenderlo y lo primero que debemos de hacer en una empresa, no importa el tamaño que seas, aunque seas un freelance, seas un emprendedor o tengas ya una empresa constituida, es bien interesante tomar esto y decir, oye, tienes razón, tienes demasiadas herramientas, tengo demasiadas herramientas, ahora hago más cosas de las que hacía antes, toda mi información está aislada y tomo decisiones realmente por guts o por feeling o por lo que creo que es, y esos datos no los puedo analizar de manera correcta para tomar esas decisiones, y aparte tengo a mi empresa completamente dividida y aislada, ¿no? Y eso pasa, ahora sí que como dijeran coloquialmente, hasta en las mejores familias, ¿no? En empresas Fortune 500, donde esa información está tan aislada que se toman decisiones a veces cada año. ¿Va? ¿Por qué? Porque la data se junta cuando haces tu planeación del siguiente año y no la data está en tiempo real para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? Los retos en las empresas y en los negocios cada vez son más, o sea, tienes más retos y más grandes. Si algo nos vino a enseñar el 2020 es cómo amplificar los problemas, ¿no? Como algo que mi problema era así, el 2020 me lo vino haciendo así de este tamaño, pero como era pequeño yo no le ponía atención y lo dejé vivir 10 años ese problema y seguía haciendo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que llegó este amplificador de problemas, yo le llamo el 2020 ese amplificador de problemas y de necesidades y de oportunidades también, y vino a cambiar esta parte, ¿no? ¿Cuáles son lo que hablaba ahorita, no? Seguimos teniendo empresas, yo conozco empresas de manufactura que todavía tienen procesos en papel, que todavía mandan faxes, que todavía tienen esos procesos que como están documentados así, es bien difícil cambiarlos y como así funciona, no los tocan. El tema de reducir costos fue algo bien importante en este último año. La cantidad de procesos manuales que hacemos y que no automatizamos y que debemos de hacer uno por uno, aunque sean en procesos digitales, el tema de hacer los manuales lo hace cada vez más complejo. Trabajamos más tiempo del que trabajábamos antes, precisamente porque no automatizamos.
La parte de decisiones y la velocidad de las decisiones, eso es clave, ¿no? O sea, algo que aprendimos fue a tener que tomar decisiones muy rápidas, porque ya no puedes pensar y planear a largo plazo sin tener planes a corto plazo o planes pivote o planes que te permitan tomar decisiones y decir, ya no voy para allá, ahora voy para acá, ¿no? O sea, aunque siempre tengas tu plan para ir hacia un punto final que sea el crecimiento de tu empresa o de tu negocio, esa velocidad cambió y tiene que seguir cambiando y tenemos que estar conscientes de que debemos de tomar decisiones más rápidas, ¿no? El tema de eficientar lo que hacemos, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Que ahora que estuvimos en home office durante tanto tiempo, en vez de trabajar menos, trabajábamos más, ¿no? Trabajábamos más horas porque nos ahorrábamos el commute para llegar a la oficina, nos ahorrábamos el tiempo de salir a comer y lo que hacíamos era trabajar más en vez de aprovecharlo y ser más eficientes, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante y todos estos retos nos vienen a justificar mucho más la importancia de este tema de transformación digital, el por qué todos debemos dar un paso adelante hacia esta transformación digital. O sea, debemos de tener muy claro que todo esto que está pasando, que ya pasó y que va a seguir pasando, la transformación digital nos va a ayudar a hacerlo mucho más amigable o a simplemente a tomar mejores decisiones para poder seguir creciendo, ¿no? Y no, pues terminar con nuestro negocio, con nuestra empresa, debido a que estamos en esto, ¿no? Entonces tenemos que entender que la transformación digital, la tecnología solo es el medio, pero nosotros somos el que toma la batuta y el que empieza esa transformación digital. Como les decía, precisamente la tecnología es un medio y aunque hablamos o sea, y hablamos, y eso es bien, bien importante porque siempre hablamos de que tenemos herramientas, ¿no? De digitalización y que tenemos softwares bien poderosos, pero si no los usamos y si las personas no los usan y si los datos no están dentro y si el proceso que me llevaba errores y llevaba deficiencias, pues realmente la tecnología no sirve. Entonces, tenemos que entender que la tecnología es solo el medio y que no debemos de implementar tecnología solamente por hacerlo, no nomás porque soy cool o soy sexy, decir que tengo un motor de inteligencia artificial que me ayuda a hacer, etcétera, etcétera, cosa, ¿no? Pero pues si no le metes los datos correctos, la inteligencia artificial pues va a ser una inteligencia tonta, ¿verdad? Y va a tener las mismas decisiones torpes por no tener la información correcta. Entonces la tecnología es solamente el medio y no debemos de dejarnos llevar por el tema sexy, el tema cool. Debemos de dejarnos llevar por lo que decíamos, cómo damos valor a las personas, a los usuarios, al cliente final o a la organización, cómo generamos valor. Y no la tecnología por hacerlo o por ser cool o porque es lo más nuevo que está en el mercado, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen un iPhone o un reloj inteligente y usan el 10% del iPhone, ¿no? En mi caso me pasa que yo tengo aproximadamente casi 230 y de apps y uso 20, ¿no? O sea, ¿por qué tengo 230, no? Y así es como pasa en los negocios, ¿no? Esa analogía es muy sencilla, ¿no? Tenemos herramientas, tenemos equipos de cómputo robustos, tenemos RPs, tenemos CRMs, pero si no los alimentamos, si no los utilizamos, y si las personas no le ven valor, no se van a utilizar. Entonces, eso es clave, ¿no? Para eso, ¿no? Entonces, bueno, si la pregunta yo creo que nos hacemos todos y yo estoy hablando y me invitaron a hablar de transformación digital y lo primero que digo es que la tecnología no solamente es el medio, bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos tomar primero, como base de esa transformación digital, la generación de datos, ¿sí? La generación y obtención de datos. Los datos es lo que nos va a hacer poder tomar decisiones en nuestro proceso de digitalización y nos va a ayudar a digitalizarlo. Tiene que ser, o sea, ¿de qué tipo de datos? Bueno, pues los datos que si tú tienes una empresa de manufactura, tienes una empresa que produce mermeladas de manera casera, tienes un área de producción, bueno, pues cuántas piezas produzco, cuántas piezas me equivoco, cuántos frascos quiebro, toda esa información la tenemos de tener, los datos de procesos administrativos, cuánto tiempo me lleva,
el tema cobranzas, el tema dinero, que es súper importante. Eh, la parte del mercado, los datos del mercado, los datos de afuera, los datos macro, es bien importante también tenerlos porque esa es una forma también de poder complementar lo que tienes tú adentro para esa toma de decisiones y, por supuesto, la parte de datos multidisciplinarios, ¿no? De cómo no necesariamente tenemos que tener datos comerciales, sino también datos. Yo voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo en temas, por ejemplo, de marketing. Yo lo he platicado con varios empresarios, ¿no? Y que dicen, bueno, pues a mí, yo tengo tantos usuarios, ¿no? Tantos usuarios en mi plataforma en línea, pero les preguntas, oye, pero ¿cuántos de esos entraron y se registraron o dónde están? ¿O cuántos de esos pusieron su correo o les interesa y cuántos y cómo y quiénes son ellos, ¿no? Y también quiénes son, cómo se comportan, ¿no? Y empezamos ya a hablar un tema más sociológico, ¿no? Entonces, el tener esos datos de diferentes fuentes y de diferentes tipos de información, o sea, datos duros, datos subjetivos, datos macro, hace que enriquezca precisamente esa toma de decisiones y poderlo hacer, ¿no? Entonces, eso es clave. La segunda clave de este tema de transformación digital, de cómo empezar, es el tema de colaboración. Si no empezamos a colaborar primero con nuestro equipo de trabajo, con nuestros departamentos, con nuestra gente, no vamos a poder realmente, primero no vamos ni siquiera a poder colectar la información o los datos que hablábamos en la parte 1, ¿no? No vamos a poder hacerlo. Segundo, no vamos a poder entender cuál es la necesidad de cada uno de ellos dentro de nuestro equipo, ¿no? Y luego ya nos vamos hacia los dos lados de la cadena de valor, ¿no? Primero hacia nuestros clientes. Toda la colaboración que debemos de tener con nuestros clientes es simplemente es ir a con ellos y preguntar, es platicar con ellos, es entenderlos más de lo que tradicionalmente hablas o platicas con ellos, ¿no? Y por supuesto, eso convertirlo en datos, ¿no? Al igual, si tú tienes proveedores y tienes una cadena de suministro, también tienes que escuchar a ese proveedor que a lo mejor ya no puede surtirte ese material o te va a dar un precio más alto y a lo mejor no sabes por qué lo está haciendo, ¿no? Entonces, esa colaboración de toda la cadena de valor es bien importante que sea. Y de nuevo, el tema multidisciplinario, ¿no? Que no nada más debemos de escuchar al, al cuate comercial, sino que debemos de escuchar al financiero, al de producción, al vendedor, a toda la gente que tiene diferentes conocimientos y mm, diferentes habilidades para poder crear y poder empezar este proceso de transformación digital. Y ni siquiera hemos empezado, estamos hablando de qué necesitamos para poder arrancar. Los principales factores de fracaso de una implementación de una estrategia de transformación digital son esos dos. El tema de ni siquiera sé qué datos quiero, ni siquiera sé qué datos tengo, y luego de los datos nos vamos al tema colaboración. Cuando tienes todos los silos de información, silos de personas aislados, es, está casi destinado al fracaso tu proceso de transformación digital, completamente dedicado al fracaso, ¿no? Eh, es bien interesante, gente que ha logrado estos procesos de transformación digital, vamos a llamarlos al 100%. Y yo pongo el caso de, yo tengo la fortuna de conocer a mucha gente en Heineken, en la planta de Heineken que está en Ciudad Mioqui, en el estado de Chihuahua, que esa planta se creó desde el inicio para estar 100% automatizada y 100% utilizando procesos de transformación digital. Ustedes van a una planta como esas y solamente en el piso de producción encuentran a 3 a 4 personas y esas 3 a 4 personas ni siquiera son de producción, son la gente de mantenimiento o de limpieza. ¿Por qué? Porque se construyó un proceso completamente digital que incluso desde la parte administrativa tienen información que les permite tomar decisiones, tableros de control, y todo eso se hizo colaborando con toda la gente que estaba a cargo de los procesos, ¿no? Y se pudo llegar a eso, ¿no? Entonces, y viceversa, tengo casos con empresas, en este caso no las menciono por ser un tema de fail, donde empresas con gastarse millones de dólares en ese proceso de transformación digital
Pero cuando no tenías, cuando la visión del director de la transformación digital era solamente la de él y no era una visión colaborativa con sus colaboradores, con sus empleados, con sus directores, ¿qué fue lo que pasó? Que se llevaron todos los vicios y todas las cosas negativas que esos directores tenían o que no veían más allá de que ellos ven y no funcionaba, ¿no? Y tienes procesos o tienes herramientas que te costaron un dinero, que te costaron plata, que ningún usuario utiliza. ¿Por qué? Porque eso es más fácil agarrar una hoja de Excel y hacerlo en la hoja de Excel. Y eso hay cientos de empresas Fortune 500 que lo hacen así todavía, ¿no? Algo que debemos de, ya cuando empiezas, o inclusive antes de empezar, debes de tener muy claro que debes de tener siempre procesos de mejora continua, ¿no? Debes de tener procesos cortos que te permitan tomar decisiones, que te permitan experimentar y que te permitan tomar decisiones de hacia qué camino tomar, ¿no? Ahorita lo hablábamos al inicio y decíamos, bueno, tienes que poder tener la posibilidad de decir, voy hacia acá, y también tienes que estar súper consciente que te vas a equivocar en algún momento, ¿no? Es bien interesante cómo la industria, por ejemplo, la industria de la digitalización o de la transformación digital, los consultores, eh, incluso los software vendors o la gente que vende software, a mí me llama mucho la atención, yo que estoy en esa parte, en esa área, cómo la gente o los proveedores no te dejan probar su software. Te dicen, te hago una consultoría y te digo si tu software funciona y luego yo agarro mi software y adapto tus procesos a mi software, pero no te dejo usarlo o no te dejo intentar o no te doy un periodo de prueba. Entonces las decisiones se hacen basadas en números o en que el vendedor este era más bueno y me convenció más de lo que estaba haciendo. Y es casi, habrá un muy poco porcentaje y eso es algo que la industria o las startups o la industria del software as a service, hablando en niveles de masificación, nos ha permitido, que nos permite probar cosas, ¿no? Y en la parte enterprise, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no, esto es lo que es y si lo quieres, págamelo, ¿no? Y luego vemos, ¿no? Pero yo creo que es bien importante entender ese periodo de prueba y esos periodos de experimentación para realmente poder tomar decisiones correctas, ¿no? Entonces, y al hablar de herramientas digitales, las pruebas debemos de estar abiertos a probar, ¿no? No tomar decisiones porque el vendedor me cayó bien, porque se ve súper interesante o porque ya otra empresa lo hace igual, pero no necesariamente la otra empresa lo hace igual que tú, ¿no? Entonces, yo creo que el establecer ese proceso, ese mecanismo de mejora continua, de mejora incremental y sobre todo de la parte de experimentación y estar abierto a esas nuevas ideas y no llevarte los procesos viciados a este proceso de transformación digital es importante, ¿no? Eh, aquí el punto clave después de esto que hablamos de datos, de mejora continua, de colaboración, es que debemos de empezar como empresas a invertir en las personas, invertir en la gente, invertir en ese cambio de mindset que va a hacer que ese proceso de transformación digital sea exitoso. Y no importa el tamaño de la empresa, ¿no? Yo a veces uso ejemplos de empresas grandes porque es lo que me toca a mí colaborar, pero realmente nosotros como startup o nosotros como empresa pequeña, tenemos que hacer eso y tenemos que invertir en la gente para poder lograr ese cambio de mentalidad, ese cambio cultural, donde les dices tú que fallar no es malo, ¿verdad? Que fallar no es malo, fallar es un proceso de aprendizaje, donde creas gente o motivas a la gente, a tus colaboradores, a ser esos agentes de cambio en ese proceso, a liderar ese proceso de transformación digital, porque aunque tú seas el director de la empresa, tú eres parte de ese liderazgo, pero tú no eres el líder absoluto del proceso. El proceso lo tiene la gente que está trabajando en el proceso de manera directa y el que le impacta, el que tú hagas una decisión como director. Entonces, por eso es importante crear esos agentes de cambio que tomen ese liderazgo, ¿no? El buscar pequeñas victorias durante el proceso, ¿no? En lugar de, y lo hemos, la gente que está en el área de software, en el área de desarrollo, el tema de Agile, de cómo
¿qué es eso, no? Es cómo logro pequeños entregables o pequeñas victorias que hagan que yo como desarrollador me motive. Segundo, mis usuarios, mis clientes, o la empresa donde colaboro, vea resultados. Y eso mismo es lo que tenemos que tomar, ese agile, ese concepto de agile, de buscar esas pequeñas victorias, debe ser parte de ese proceso. En lugar de decir, voy a implementar este proceso en los próximos 2 años, mejor vamos a buscar cómo hacemos que parte por parte la vamos logrando, ¿no? Y pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros les proponemos a nuestros clientes algunos, es que quiero implementar esta aplicación en todas las plantas a nivel global, ¿no? Entonces decimos, bueno, sí, podemos, queremos, ¿verdad? Por supuesto, pero ¿por qué no empezamos con una planta primero para, para que tú te vuelvas experto en este proceso, lo controles, lo valides y luego hagamos un proceso de escalación, un proceso de crecimiento para ir logrando esas pequeñas victorias y esa implementación y no tratar de tirar toda la carne al asador, porque eso lo que puede pasar es un gran fracaso y una gran decepción que lo que haga es que no quiera saber nada más, ¿no? Y algo bien importante es que a todos esos colaboradores o toda esa gente que es parte del proceso, y al hablar de gente del parte del proceso, no nomás hablo de la gente que está dentro de tu empresa, de tu pyme, de tu negocio, sino es hablar, es involucrar a la gente que está detrás como tus proveedores o que está enfrente como tus clientes y es escucharlos, es darles voz, porque de esa manera tú vas a poder lograr entender cómo incidir y cómo ser disruptivo y cómo ser exitoso en ese proceso, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y antes de seguir con el siguiente tema, esta frase es súper sencilla, haz las mismas cosas, piensa de la misma manera y siempre vas a tener los mismos resultados, ¿no? Necesitamos cambiar, necesitamos entender que las cosas están cambiando y nosotros debemos de cambiar para poder iniciar ese proceso de transformación digital. De nuevo, si tienen alguna pregunta de esto que hemos visto, utilicen la plataforma, mándenos sus preguntas, igual búsquenme en @RenéPons, en cualquier red social, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, y ahí también me pueden hacer cualquier pregunta con gusto, ¿no? Ahora sí, ¿dónde podemos empezar? Y les voy a platicar un poco de dónde me gustaría a mí que pudiéramos empezar, ¿no? Creo que una de las principales deficiencias o de los procesos de transformación digital están en el relacionamiento con clientes. No importa el tamaño de empresa que lo seas. No importa si eres un freelance, no importa si tienes una estética, no importa si vendes galletas en Facebook o ropa en Facebook, no importa. El proceso de relacionamiento con clientes es el más débil que tenemos. Y el otro día lo platicaba con el estilista, el que me corta el pelo una vez al año, porque no me lo corto muy seguido, y le platicaba, oye, ¿cómo le hiciste tú durante este tema de reactivación para reactivar a tus clientes, ¿no? Entonces, no, pues mira, estoy publicando en redes sociales, pero bueno, ¿cómo sabes quiénes son tus clientes o cómo me motivas a mí para venir a cortarme el pelo? ¿Cómo sé que ya estás abierto más que las publicaciones? Y era lo único que hacía, ¿no? Entonces, yo le hacía esa sugerencia o le comentaba, yo creo que el primer error que cometemos es que tenemos una cartera de clientes impresionante. Hablando del caso del estilista, ¿no? Es una persona que está acostumbrada a que no vende, sino que le compran, porque la gente lo conoce porque es famoso, porque es el que mejor hace tu trabajo, porque te sientes a gusto con él. Es como los doctores, ¿no? Es mi estilista. Pero, ¿cómo es ese tipo de negocios o todos los negocios pequeños? No tenemos esa información de nuestros clientes. No tenemos quiénes son, qué edad tienen, cuándo es su cumpleaños, cuántas veces viene al año, ¿sí? Si a lo mejor datos muy importantes como, se está cayendo el pelo de este cuate y a lo mejor me compró un tratamiento, cada cuándo me lo compra y a lo mejor ya me lo dejó de comprar, ¿por qué me lo dejó de comprar? Toda esa información ya está ahí. Todos esos datos están ahí en tu proceso de comercial, en tu proceso de relacionamiento. El tema es que no los, primero, ni los obtenemos y segundo, ni los digitalizamos, ¿no? Entonces, ese es el principal error que cometen las pymes.
sobre todo en la parte comercial, de cómo obtener esa información. Puedes, cuando tienes una empresa, a lo mejor business to business, pues si tienes, cuántas veces le facturo tantas veces al año, tal producto, tal cosa, y así de esa manera puedes empezar a hacer una estrategia. Pero cuando eres B2C, cuando eres directo a consumidor, ¿cómo tienes esa inteligencia de negocios de tus clientes? ¿No? Entonces, es bien importante que entendamos y que buscamos eso, ¿no? Que sepamos a quién le vendes, qué es lo que les vendes, cuándo, o sea, qué periodos, en qué periodos del año, en qué periodos del mes, en qué periodos de la semana tú haces esa transacción comercial y también la recurrencia de cada cuando te compran. Y voy a volver al ejemplo, ¿no? Del corte de cabello, porque me acordé porque me lo acabo de cortar el lunes, el martes, y, y era muy sencillo. No me iba a cortar el cabello desde septiembre del año pasado, ¿no? Y yo no lo hacía porque o no me acordaba, o no tenía tiempo, o no le daba importancia, porque en el Zoom pues medio te arreglas y ya no pasa nada. Pero cuando ya empiezas a salir otra vez a la calle, a ver clientes, a ver empresas, pues te das cuenta que ya estás un poco greñudo, ¿no? Entonces, pero pues ahí pudiera haber sido trabajo de mi estilista, el estar diciendo, pues oye, René se corta el cabello cada 4 meses porque le gusta un poquito largo, voy a buscarlo cada 4 meses, ¿no? Y si no vengo en los 5 o 6 meses, oye, ¿por qué no vino René? ¿Le pasó algo? O que me cambió por otro, ¿va? Me cambió por otro estilista. Y eso, ¿de dónde viene? De la generación de datos, de lo que estamos hablando, ¿no? De generación de datos de solamente el relacionamiento con clientes. Y eso es la principal deficiencia de los negocios y una de las principales razones por las cuales durante 2020 muchos negocios tronaron. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían un contacto directo con su cliente, sus contactos eran indirectos. Y eso hizo que mucha gente que no supiera de ti que estabas haciendo cosas nuevas y se lo dejara solamente a las redes sociales, ¿no? Y eso, a veces la relación no siempre es la mejor y más en un entorno tan saturado porque todos estamos ahí, todos estamos haciendo cosas, ¿no? Entonces, esa parte es clave, ¿no? Y es importante, ¿no? Como resumen de esto que les acabo de decir, ya los conoces a tus clientes, pero no tienes la información necesaria, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de cómo empezar a dar ese paso en ese tema de relacionamiento de clientes y con gusto en alguna otra ocasión podemos platicar de otros procesos, pero yo creo que para poder resumirlo y poder que a todos les impacte esta charla, esta parte es la mayor debilidad de todos, ¿no? La parte de relacionamiento con clientes. Y algo que pasaba o que pasó es que en lugar de conectar con mis clientes anteriores, me dediqué a buscar nuevos, ¿no? Durante 2020 me dediqué a nuevos. Y no me puse a ver en retrospectiva qué es lo que podía hacer con mis clientes actuales, si les podía vender otra cosa, si les podía vender más, o ver qué necesidades tenían y yo mismo pivotear mi negocio hacia otra vertiente, porque sabía que no lo iba a hacer. Yo les pongo el ejemplo tengo una empresa que le doy asesoría, que está en un programa de aceleración, que ellos hacían uniformes para empresas, ¿no? Overoles para las minas, para las empresas de manufactura, las camisas bordadas, y fabricaban y confeccionaban, ¿no? En 2020 se dieron cuenta que, pues, al primer mes que empezó este tema, ya nadie les compraba uniformes porque nadie iba a trabajar. Todo el mundo hacía home office, ¿para qué quieres un uniforme? Si no, pregúntenles a los de los uniformes escolares, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Inmediatamente se dieron cuenta que tenían la capacidad y las habilidades y encontraron que eh, tenían clientes que les compraban sus uniformes, sus overoles de mantenimiento, etcétera, etcétera, en hospitales. Y lo que hicieron fue escuchar a esos clientes y ver la necesidad del tema médico, y lo que hicieron fue comprar materiales de médico y empezar a confeccionar con la misma calidad que hacen esos productos, a confeccionar productos textiles médicos, ¿no? Y crearon una división completamente diferente y una empresa que es ahora más grande que la de uniformes, sin dejar la otra de lado, por supuesto. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque escucharon a varios clientes que tenían, que les dijeron, oye, traemos esta necesidad, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿No? Entonces,
ya tenemos esa información nosotros, pero no la concentramos, la tenemos dispersa o simplemente la tenemos aquí. Y eso es bien, bien preocupante porque cuando tú eres cabeza de negocio, si no bajas esa información, pues no puedes tomar decisiones con tus colaboradores, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito de herramientas y lo que tenemos que hacer es conectar todos los datos de tu funnel de ventas, ¿no? Desde quién llega a la tienda, quién te pregunta por información, quién te pide información, ¿verdad? ¿Cuánta gente te pide información? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta ahora en redes sociales, no? Y no le das seguimiento, no le dices, oye, ¿te interesa? Oye, ¿te gustaría recibir más información? Oye, dame tus datos. Oye, ahí te va un cupón de descuento. ¿Cómo ir reteniendo a todo el funnel de ventas, a todo tu funnel comercial, a todo tu funnel de relacionamiento, conectar esos datos para crear esa información que te permita tomar decisiones y saber si tus estrategias están funcionando? Ahorita, la mayoría de la gente que hace marketing en sus negocios solamente compara el resultado, perdón, la inversión contra el resultado y no mide todo lo que pasa adentro, ¿sí? Y eso es bien importante para que una estrategia, al menos de generación de ventas, tenga, tenga resultado, ¿no? El poder medir y conectar toda la información que está en ese funnel de datos. ¿Qué herramientas existen, no? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Y realmente cualquier hoja de cálculo puede ser suficiente. Yo los reto a todos los microempresarios, a todas las empresas que me digan que tengan por lo menos su base de datos de clientes, o primero de clientes, en una hoja de Excel, en una hoja de cálculo, para no hablar de branding, en un Google Sheets, en cualquier hoja de cálculo que puedan ustedes tener, los reto a tenerla, ¿no? Y me van a decir, no, yo sí la tengo, yo soy muy chingón y yo tengo todos mis clientes en una hoja de Excel. Bueno, ahora te reto a que tengas tus prospectos o la gente que te ha preguntado o que te ha pedido información sobre tu producto o tu servicio y tengas esa información también. ¿Para qué? Para que puedas darle seguimiento, para que puedas ofertarle nuevas cosas, para que puedas conocerlo más. Entonces, el reto es también los prospectos, ¿no? Y de ahí va subiendo a la cadena, ¿no? Quien me compra, quien está interesado, quien simplemente me conoce o llega a mí a través de una red social, también eso es importante. Y yo creo que es el primer paso a la digitalización de ese proceso es ese, ¿no? Es entender todos los datos que tienes, es tenerlos en un solo lugar y luego empezar a buscar herramientas para automatizarlo. ¿Cuál podría ser el siguiente paso después de una hoja de Excel? Hay herramientas como Airtable, que Airtable es un software as a service que lo que hace es igual, se parece a una hoja de datos o una base de datos, pero lo que tú puedes es manipularla, puedes controlar catálogos, puedes tener información y puedes generar reportes o tablas pivote que no necesitas ser un experto en Excel, como el caso de mucha gente que lo puede hacer en Excel, pero Airtable te permite tener toda esa información, es una herramienta colaborativa, te permite crear dashboards, tableros de control, que te dan la oportunidad de ver esa información y de poder continuar eh, tratando de entender tu relacionamiento y tratar de hacer estrategias basadas en esos datos, ¿no? Eso es bien, bien importante. Y por supuesto, ya a la hora de relacionarte con clientes, tenemos dos herramientas que en mi caso yo las propongo porque yo las he usado, que es el caso de Hotspot, que es una herramienta bastante poderosa, sobre todo para la parte de adquisición de nuevos clientes, pero mucha gente desperdicia la parte del relacionamiento del cliente o el CRM porque tradicionalmente la utiliza solo para captar la parte de clientes nuevos o de prospectos, ¿no? Pero no el seguimiento a los clientes que ya son frecuentes o constantes, ¿no? O a los deals o a las nuevas oportunidades de negocio. Eso es bien importante. HubSpot tiene, por supuesto, su parte de marketing, su parte de CRM, que está conectada. Y yo les sugiero mucho que lo prueben. HubSpot tiene un periodo de prueba de 30 días. Yo no lo haría, yo no lo probaría hasta que yo no dominara un poquito mis datos en Excel o mi generación de datos en hoja de cálculo y luego ya empezaría a pasar esa información a un CRM. Yo creo que sería el paso correcto. A menos que estés iniciando y que estés dispuesto a empezar un proceso de implementación de CRM, vete directo, pero ahí está la prueba, ¿no? El otro caso es Fresh Sales, que
Es un suite también en este caso es el CRM, pero Freshdesk tiene un chat, tiene varias herramientas que te permiten dar soporte. Freshdesk que tiene la parte de tickets, de soporte para tus clientes, y todo está conectado en ese universo. Entonces, aquí mi sugerencia es, si van a utilizar un suite completo, empiecen por un paso. Si dicen, bueno, voy a empezar por CRM, o voy a empezar por el chat para empezar a obtener información de mis clientes, o el Freshdesk para dar soporte a los usuarios que ya me compran y entenderlos un poco más, y luego ya me voy a una estrategia de CRM. Yo creo que es bien importante entender y ver esas herramientas, pero al final deben de encontrar una herramienta, primero, que se adapte a sus necesidades, a su proceso. Uno de los principales errores que cometemos cuando hacemos transformación digitales es que nuestro proceso lo cambiamos en función de la herramienta. O sea, la herramienta nos dice algo así y tú tratas de hacerlo así, y eso es bien complicado a veces, como personas, estar resistiendo a ese cambio, lo hago así y ahora me dicen que lo haga completamente diferente porque la herramienta me lo dice. Entonces debemos de encontrar cuál es la forma más eficiente, no la que me dice la herramienta ni la que yo digo, ¿no? Sino cuál es la manera más eficiente. Muchas de estas herramientas tienen esa customización. El caso de Salesforce también es muy importante, pero por ejemplo una customización de Salesforce es carísima, pero yo les sugiero que busquen herramientas, que las prueben. Esa es la ventaja cuando eres una pequeña empresa, una MIPYME, un freelance, que tienes la oportunidad de probar y ver si te funciona o no te funciona, ¿no? Nosotros, para llegar a tener FreshChat, primero, pues probamos otras 3, ¿no? Y descubrimos que esta era la que nos daba más cuando era una versión gratuita. Cuando pagábamos menos, o pagábamos lo mismo, pero nos daba mucho más features, mucho más características. Y tercero, porque se adaptaba a la mejor a nuestra eh, necesidad de estar nómadas, ¿no? Y no estar en un solo lugar y poder dar soporte desde nuestros teléfonos móviles, ¿no? Entonces, por eso decidimos eso, pero para eso tuvimos que probar 2 o 3 herramientas durante un periodo que nos diera la suficiente información para tomar una decisión. Ahí probamos 3, las instalamos, las pusimos y lo hicimos, ¿no? En el caso de CRM igual, nosotros, por ejemplo, intentamos usar HubSpot para darles una idea. El problema es que era demasiado lo que teníamos de información en HubSpot y era muy complicado porque somos un equipo pequeño, y decidimos no devolvernos a la hoja de Excel, pero nos devolvimos a un punto medio que es Airtable, y ahí llevamos una especie de tablero donde vemos en qué estatus está la empresa, quiénes son los contactos, tenemos toda la información de nuestros contactos, sus LinkedIn, sus teléfonos si los tenemos, podemos, cuándo les mandamos un correo, cuándo los contactamos, cuándo nos dijeron que no, cuándo nos dijeron que posiblemente, o cuándo nos dijeron que volviéramos con ellos, ¿no? Entonces, de un proceso, como son procesos en este caso, el proceso comercial solo es de 2 personas, bueno, era suficiente tener esta herramienta, ¿no? Entonces, yo creo que algo bien importante para esto es eso, ¿no? Y para concluir, porque sé que tengo mi tiempo contado, de nuevo repetirles el tema de preguntas, háganlas y voy a hacer conclusiones, unas conclusiones que nos permitan hacerlo, ¿no? Yo creo que la primera conclusión es entender que la transformación digital, para empezar a hacerlo, debes de hacerlo siempre centrado en las personas que son parte del proceso. Debes de entender a esas personas para luego empezar a tomar decisiones y hacer una planeación. Si no pones a la persona, al usuario, al cliente en el centro, tu proceso de transformación digital va a ser tortuoso, va a ser difícil y puede fallar. No significa que siempre va a fallar, pero puede hacerlo, ¿no? Y de que va a ser difícil, ¿no? Y hacia allá voy, de que debe ser centrado en las personas y debemos de darle oportunidad, tiempo, invertir en ellos, incluso dinero, para que tengan esa parte de cambio cultural, para que tomen el liderazgo en los procesos de transformación digital y para que realmente puedan adoptar ese proceso, ¿no? Y que la tecnología que utilices, que es mi segunda conclusión, que la tecnología es solamente el medio para la transformación digital,
sea la adecuada y sea la pertinente y que se utilice, ¿verdad? Que se utilice sobre todo eso. Como les decía, les vuelvo a repetir, yo conozco empresas que tienen softwares carísimos y nadie los utiliza, ¿no? No los tienen, o ni siquiera saben que los tienen y siguen haciendo sus procesos en hojas de Excel, ¿no? Entonces, es importante. La persona primero, la tecnología como medio sería la segunda conclusión, ¿no? Y hablando ya específicamente de una MIPYME, una empresa pequeña, mediana, eh, eh, den un paso atrás. Mi sugerencia siempre es, ¿quieres digitalizar algo? Da un paso atrás, ve desde afuera lo que está pasando en tu negocio, ve lo que desde afuera, cómo es la información que ya tienes, los datos que ya tienes, analízalos, busca crear más datos, busca generar más datos y luego después de tener generación de datos, puedes empezar a hacer un plan de transformación digital. Antes no. Si no tienes datos en tu negocio, si no tienes esa información, todo lo que pienses en digitalizar, lo vas a digitalizar a ciegas. Lo vas a digitalizar sin un rumbo. ¿Por qué? Porque no sabes a dónde vas. Si no puedes saber a dónde vas si no sabes dónde estás. Y para saber dónde estás, la data es la más importante y los datos son los más claros. Y yo creo que sería mi tercera y última conclusión. El tema de datos es importantísimo, ¿no? Entonces, agradecerles el tiempo, agradecerles ahí en Monterrey por invitarme a dar este pequeño taller, esta pequeña charla. Esperamos que si tienen alguna duda, de nuevo nos la hagan en la plataforma. Estamos ahí a la orden. Y pues muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente. Aquí están mis datos de contacto y pues gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos.